Bien, pues vamos a retomar nuestra sesión. Vamos a retomar esto de la escatología. Vamos a ponernos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumplamos tu santo y veraz mandamiento. Amén. Te damos gracias, Padre, por el don de la tecnología que nos permite estar conectados el día de hoy. Te pedimos derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, nuestras vidas, nuestras familias, para que nosotros seamos ejemplo de seguimiento e instrumentos de tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues bueno, estamos aquí, si mal no recuerdo, nos quedamos en este apartadito y sin embargo una esperanza contra toda esperanza. Me parece que ahí nos quedamos. Ya dijimos que la escatología de alguna manera va a llevarnos o irnos llevando hacia pensar o hablar sobre el futuro, ¿no? Pero que al mismo tiempo decíamos que esta escatología y esta forma de hablar del futuro tampoco se convertiría o se tiene que convertir para nosotros en una especie de futurología, ¿no? Es decir, simplemente estar como pensando en simplemente qué va a pasar en el futuro. Sin embargo, lo que en escatología se estudia sí es lo que pensamos, creemos que va a pasar en el futuro, ¿no? En un futuro no precisamente inmediato, ¿no? Sino en un futuro un tanto más lejano. Porque recuérdenlo, nosotros partimos de dos cosas básicas. La primera de ellas, pues es que todos, en cuanto que somos seres finitos, vamos a morir, ¿no? De aquí partimos. Y el segundo dato que tenemos de aquí, duro, digámoslo así, es que después de la muerte, a ciencia cierta, permítaseme la expresión, ¿no? A ciencia cierta no sabemos qué va a pasar. ¿No? ¿Por qué? Porque recuerden, nadie ha venido, y el mismo Evangelio nos lo dice, ¿no? Nadie ha venido del otro lado, ya sea cielo, infierno, purgatorio, del lugar, y lo entrecomillo mucho, ¿no? Del lugar que querramos para venir a decirnos cómo es el famosísimo más allá, ¿no? Entonces, partimos de estos dos datos, digámoslo así, duros, ¿no? Nuestro organismo va a dejar de funcionar algún día. Lo que siempre les digo, ojalá sea más tarde que temprano, ¿no? Y lo otro, pues es que a final de cuentas, a ciencia cierta, vuelvo a decir, permítaseme la expresión, pues no sabemos en realidad qué es lo que va a pasar cuando muramos. Y el tercer dato importante que nosotros tenemos es que mediante nuestra fe creemos que vamos a encontrarnos con Dios. Pero en este vamos a encontrarnos con Dios es ya con propiedad lo que podríamos estudiar en la escatología, ¿no? Entonces, a partir de aquí o de estos datos es desde donde vamos a partir. El ser humano es un ser finito, no sabemos en realidad qué pasa después de la muerte, pero por la fe creemos que vamos al encuentro con el Creador. Y eso es lo que va a alimentar nuestra reflexión que nosotros ahora tenemos. Hay que decir también que aunque no sepamos a ciencia cierta qué es lo que va a pasar, no significa de manera inmediata que lo que estamos estudiando aquí no es, ¿verdad? O sea, simplemente nosotros estamos desde nuestra fe intentando dar una respuesta a una pregunta, fíjense, una pregunta fundamental del hombre. ¿No? En ese sentido. Porque al final de cuentas, creyentes y no creyentes, pues vamos a pasar todos por la muerte, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, bueno, todos los hombres estamos dotados de alguna manera de este deseo de trascender.
y la trascendencia de muchas maneras, ¿no? Una de las formas de trascender la historia, por ejemplo, como muy básica, son los hijos. ¿Por qué? Porque se les está dando el existir a los hijos y de esa manera papá y mamá trascienden, ¿no? Los abuelos también. ¿Por qué? Porque los vamos recordando, van trascendiendo su sola época, digámoslo así. Otra forma de trascender en la humanidad, ¿cuál puede ser? Quizá la composición de alguna pieza musical, ¿no? Ya sea solo instrumental o alguna canción de esas, se suelen decir canciones viejitas que todavía eran bonitas y tenían letras bonitas, ¿no? Ya ven que las de ahora, sobre todo un cierto sector de la música, está muy rara la música, ¿no? Pero bueno, como sea, ahí hay trascendencia, una obra escrita, algún libro, en fin. Todas estas características, pero también este deseo de trascender se ve llenado o se ve cubierto también desde el aspecto religioso, que es en donde nos situamos nosotros, ¿no? Y entonces aquí buscamos nosotros, con toda la fe, trascender en la historia, ¿no? Y que este trascender sería ir con el trascendente con T mayúscula, que en este caso es Dios mismo. Y entonces es ahí donde nos encontramos situados. ¿Algún comentario de esto, de estos presupuestos con los cuales vamos arrancando? Bueno, que de hecho ya teníamos aquí presente, ¿no? Ahora nada más lo estoy enunciando como de una manera más sistemática, pero que aquí está. Bien, nos vamos a a la lectura. ¿Quién puede ayudarnos a iniciar la lectura de este día? Y sin embargo, una esperanza contra toda esperanza. Si gusta, yo lo hago, Iván. Por favor, adelante. Y sin embargo, una esperanza contra toda esperanza. ¿Por qué? Además, el hecho es que nosotros seguimos aspirando a una reconciliación última y final, de la cual, por cierto, venimos. Seguimos y posiblemente debemos seguir aspirando a ella en la medida en que a lo mejor no se trata solo de un derecho, sino de un deber. Nos sentimos seducidos por los oráculos proféticos de Isaías, en que se nos dice que el amor de Dios lo llenará todo. Y por eso los enemigos más recalcitrantes se reconciliarán. Asimismo, en, en Corintios leemos el Hijo de Dios, Jesucristo. No fue un sí y uno, ya que Él se cumplió en sí, porque todas las promesas de Dios en Él cumplieron el sí. Y así nosotros por Él respondemos amén, a gloria de Dios. Luego, si Dios no se decide en sus promesas, pues estas son irrevocables y sí, la primera palabra de Dios es una palabra de amor. Entonces cabe esperar que también lo será su última palabra. Finalmente, leemos en San Juan de la Cruz, si te tengo ya habladas todas las cosas en mi palabra, ¿qué es mi hijo y no tengo otra? ¿Qué te puedo yo ahora responder o revelar que sea más que eso? Pon los ojos en él, porque en él te lo tengo todo dicho y revelado, y hallarás en él aún más de lo que pides y deseas. En definitiva, Dios solo tiene una palabra, la misma para el principio y para el fin, y esta es una palabra de amor irrevocable. Dios es, como dice el Apocalipsis de Juan, Alfa y Omega. No así el ser humano que, en virtud de la historia, con toda la dimensión teologal
que ella conlleva. Se ve abocado a incidir en dos. Es este caso, penúltimas palabras, cielo e infierno. La única palabra divina, cielo. Como seguir cultivando la escatología de tal manera que al menos en esperanza sea algo más que penúltimo logia. Ajá, aquí nos detenemos un momentito, gracias, Lolita. Eh, Fíjense entonces estas dichosas palabras penúltimas, ¿no? Que incluso no solamente se convierten en palabras, sino incluso también en realidades, ¿no? Palabras penúltimas, pero que se van convirtiendo en estas, realidades. Aunque en este caso tendremos que decir que la única palabra divina, pues es la de cielo. Esto, fíjense, lo podemos ir cotejando en cuanto que desde que Dios nos crea, nos ha llamado a relacionarnos con Él. Y por ejemplo, desde aquí nosotros ya también medianamente hemos estudiado el pecado original, ¿no? Y cómo arrancamos con el estudio del pecado original, entendiendo que a lo primero que nos llama a Dios es evidentemente a existir y en este existir a relacionarnos con Él, ¿no? Acuérdense, de lo primerito que nos salva a Dios es del no ser, del no existir. Y eso ya de entrada es muchísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque bien pudimos no haber sido, no haber existido, pero Dios nos da ese ser, nos da ese existir, que por supuesto, ¿no? El ser y el existir pues trae sus propias complicaciones, ¿verdad? La famosa vida de adulto que pues está carambas el asunto de pronto, ¿no? Por muchas cosas, pero que a final de cuentas se nos da el ser, se nos da el existir. Pero cuando se nos da este existir, se nos invita a la relación con Dios. Entonces, podemos decir que nuestra naturaleza, ¿cuál es? Es ser una criatura finita, porque no, bueno, una criatura en primera instancia, una criatura en relación con Dios. ¿No? En primera instancia es una criatura que está llamada a la relación con Dios. Ahí me corrijo porque bajo la doctrina de los bienes preternaturales, así se conoce esta doctrina, se llega a reflexionar que el hombre, al menos de origen, no estaba destinado a morir. Sobre todo cuando lo leemos desde San Pablo, recuerden, San Pablo nos va a decir, con el pecado entró la muerte. Recuerden que San Pablo insiste mucho en esto, con una u otra expresión. Con el pecado entró la muerte. Y esto va dando origen que, releído el mismo relato del Génesis, pues en realidad no se precisa, al menos en el origen, que el hombre fuera a morir. Esto, releyéndolo desde San Pablo, nos arroja la posibilidad, al menos como reflexión, de que quizá el hombre no estaba destinado a morir. Sí tuvo un principio, pero no un fin. Después, fíjense aquí, esta llamada al existir en relación con Dios. Pero ¿qué es después lo que viene según nuestra lógica del relato, la famosa caída? ¿No? Pero ¿a qué se debe esta caída? Si ustedes recuerdan, la serpiente lo va vendiendo con la idea de, bueno, además del árbol del bien y del mal, que eso ya de por sí tiene su tono de reflexión, pero la serpiente le dice a Eva, ¿no? Cuando coman de este fruto van a ser como dioses. Entonces, ya de entrada ahí, más allá de que se entienda que la pura desobediencia fue haber comido del fruto prohibido y que quién sabe qué, más bien el punto, recuérdenlo, aquí hay que entenderlo, en que el hombre rechaza o quiere rechazar su naturaleza criatura en relación con Dios para quererse convertir en Dios. Y entonces está rechazando su naturaleza. Y por eso le llamamos teológicamente a esta desobediencia pecado original. Yo la analogía desde aquí, por ejemplo, que siempre hago con mis alumnos, les pregunto, ¿cuál es la naturaleza del estudiante?
Pues el mismo nombre lo indica, ¿no? Estudiar. Entonces, si el estudiante no estudia, ¿podemos llamarlo estudiante? Pues no, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es el pecado original del estudiante? No estudiar. Está rompiendo con su naturaleza, ¿no? Y evidentemente así en este orden de ideas el hombre. ¿Cuál es la naturaleza del hombre? Ser una criatura en relación con Dios. Y fíjense cómo comienzo, ser una criatura. Al querer ser Dios, rompe con su naturaleza. Y evidentemente en este sentido, la posibilidad de no quererse relacionar con Dios porque éste quiere ser Dios. ¿A qué voy con todo esto? Que desde el principio se precisa esta idea de cielo. Ojo, ojo con esto, porque hablo de la idea teológica de cielo, ¿no? No la realidad concreta cielo. ¿Por qué? Porque también en la época contemporánea vamos sosteniendo que pues el Edén también va siendo las veces de un lugar teológico y no precisamente de un lugar geográfico, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿qué era el Edén? Si nosotros pensamos que era el Edén, era ese, y lo voy a entrecomillar mucho, ese lugar, ese espacio, y digo lo entrecomillo porque no se trata de algo geográfico, ¿no? En ese sentido. Como nos vemos en la casa de Adri, de Neida o de Cuquita. No, no, no se trata de esto, ¿no? Pero a final de cuentas está expresado así. Entonces, ¿qué es el Edén sino el lugar, el espacio en el que el hombre y Dios se relacionan? Es eso. ¿Y qué querría ser el cielo también? Es el lugar por excelencia en el cual están relacionados Dios y el hombre. ¿Se fijan? Entonces, si lo vamos viendo desde esta perspectiva, no hay que preguntarnos tanto por dónde fue el Edén o dónde va a estar el cielo a nivel geográfico, sino lo que más nos debería de preocupar es la relación con Dios. ¿Se fijan? Porque ahondando esta relación, podemos decir que ahí donde nos relacionemos con Dios es el Edén guión cielo, tratando de hacer este paralelismo, ¿no? Y que de hecho, pues bueno, nosotros tenemos un canto, ¿no? El cantito de Ángeles volando en este lugar, si no mal recuerdo se llama, ¿no? Que el mismo canto dice, ¿no? No sé si la iglesia subió, si el cielo bajó. ¿En qué sentido? En que nuevamente hay este encuentro, en este caso en la Eucaristía propiamente, ¿no? Pero hay un encuentro entre el Dios que se revela y el hombre que responde. ¿Se fijan? Entonces, ya de aquí, nuevamente, ¿cuál es la única palabra divina? El cielo, porque el cielo que significaría la relación entre Dios y hombre. Y en este sentido, por contraste y en contraposición de alguna manera, ¿qué cosa es el infierno? La no relación de Dios con el hombre. O bueno, aquí valdría, corrijo, la no relación del hombre con Dios. Porque en este caso, no, aunque si bien es cierto, desde el origen o desde la creación fuimos llamados a la relación con Dios, lo es también que se nos dio la libertad, ¿no? Incluso una libertad tan grande que bajo esta libertad podemos decirle no a Dios y no relacionarnos con Él. Pero recuerden, esta no relación con Dios no tiene que ver única y exclusivamente con el no creo en el Dios cristiano, ¿no? Recuérdenlo que claro, interviene en cuanto a la concepción que tenemos de Dios, etcétera y demás, por supuesto. Pero recuerden que cuando aquí la idea es no me quiero relacionar en absoluto en nada con Dios, es rechazar los valores del reino de Dios. Acuérdense de esto, porque si no nos vamos a sumar a la perspectiva del no bautizado en lo católico, simplemente no va a ser salvado. Y ya esa visión quedó superada desde Vaticano II. ¿No? Pero lo cierto es que aquí la relación va a ir significando, fíjense lo interesante y es hacia donde quiero llegar, la relación es la palabra primera de Dios para el hombre y la palabra última de Dios para el hombre. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque en el origen estamos para relacionarnos y en nuestro fin último
¿A qué estamos llamados? A relacionarnos con Dios. Luego entonces, como seres históricos nosotros estamos llamados desde el origen a vivir en una permanente relación con Dios, desde que nacemos hasta que morimos y todavía de que morimos hacia el fin último. Por tanto, estamos hablando de una relación que por lo menos siempre Dios está dispuesto a tener con nosotros. Ya nosotros muchas de las veces no asumimos una perspectiva de relación con Él, ¿no? Pero ya ahí ya estaríamos hablando propiamente de pecado, que eso ya es como otra temática. Aquí lo que me interesaba rescatar es esta idea. Desde el principio hemos sido llamados a la relación, hasta el último día vamos a ser o estamos llamados a relacionarnos con Dios. A esta última relación con Dios, no última en el sentido de se acaba, sino última en el sentido de meta, es lo que nosotros llamamos cielo. Luego, en contraste, el infierno sería la no relación con Dios. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta aquí? Perfecto. Entonces vamos, seguimos leyendo. Bueno, si es que no tienen algún comentario ustedes o pregunta. Ok. Si no hay, pasamos entonces a las conclusiones provisionales. ¿Quién nos ayuda a leer? Yo, Iván. Adelante, Neida, por favor. Conclusiones provisionales. Recapitulemos lo dicho hasta ahora. El tratado clásico de Nobis Simis, reformulado como escatología, última palabra o último discurso, parece abocado a negarse a sí mismo y se presenta como una tarea imposible, en la medida en que acaba hablando no solo de una, sino de dos últimas palabras, cielo e infierno. Tales palabras, como hemos dicho, no son submisibles bajo un mismo denominador común. Solo Dios tiene la última palabra. Perdón, perdón, Neida. Ujú. Y todo discurso humano sobre lo último no tiene más remedio que moverse en la penultimidad. La consideración de la historia humana no nos permite acallar el dolor acaecido en ella, dar un rodeo, por así decir, tal como lo hacen el levita y el sacerdote de la parábola del buen samaritano. Por eso, tiene que hablar de cielo e infierno. Pero la mera existencia del infierno pone en cuestión la misericordia, la justicia y la sabiduría de Dios. Es más, pone en cuestión a Dios mismo, en la medida en que sus atributos se identifican con Él, con su ser, y pone en cuestión el obrar de Dios, misericordioso, justo y sabio para con las víctimas, pues sabemos por la revelación que el dolor y el sufrimiento de éstas no lo dejan indiferente. He visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He oído sus quejas contra los opresores. Me he fijado en sus sufrimientos. La queja de los israelitas ha llegado a mí y he visto cómo los tiranizan los egipcios. Éxodo 3, 7, 9. En definitiva, el lenguaje sobre el infierno parece un lenguaje blasfemo, pero nosotros aspiramos a una salvación final y sabemos que desde el punto de vista divino, tal como nos es revelado, sí se da una identidad entre protología y escatología, primera y última palabra. La primera palabra de Dios fue y es una palabra de amor. Ahora bien, desde el punto de vista humano, podemos preguntarnos, ¿lo es y lo será también su última palabra? O le entendamos la plana a Dios, arrebatándole su última palabra. ¿Quién nos librará de esta
escisión entre aquello a lo que aspiramos irrenunciablemente y lo que de hecho vivimos y que también describe Romanos 7. El bien que veo, apruebo y me complace. Esto es precisamente lo que no hago. Y en cambio, si hago el mal que aborrezco. ¿Cómo hacer para que esa identidad en Dios de hatos logos y de protos logos no quede radicalmente puesta en cuestión por la realidad posible y humana del infierno? Eso, gracias, Neida. Nos detenemos aquí un momentito. Nos surgió, nos salió otra palabra que no recuerdo que ya hayamos visto, pero ¿qué es esta? La protología. ¿No? Podemos quizá ya entresacar un poquito la idea de que es desde la misma etimología. Proto, primero, exactamente, ¿no? Y si ya dijimos entonces que la escatología es hablar de el fin o de los tiempos finales, entonces como por contraste, la protología es estar hablando de los tiempos iniciales o de los inicios, digámoslo así. La protología, que estudia la protología o cómo podríamos definir la protología? Como el estudio de los inicios. Si la escatología es el estudio, la reflexión de lo final, la protología es el estudio de lo inicial, digámoslo así. Entonces, por eso, fíjense bien interesante esto, porque dice, ¿cómo hacer para que esta identidad en Dios de eschatos al final, lo último, y de protos, bueno, en este caso, logos, no quede radicalmente puesta en cuestión por y fíjense aquí algo bien padre, realidad posible y humana del infierno? Y sobre todo esto visto desde una doble perspectiva, porque de aquí vamos a salir con esto, ¿no? He visto la opresión de mi pueblo en Egipto. Ya esto yo es una idea que insisto mucho. Tenemos a un Dios histórico, ¿no? A un Dios que se hace historia, a un Dios que viene al encuentro con el hombre. ¿En dónde? Pues en nuestra vida concreta, ¿no? Aunque a veces no pareciera o se nos presenta como muy difícil verlo o encontrarlo por las situaciones difíciles que podamos pasar, ¿no? Pero que ahí está. Y entonces escucha nuestro ruego, haciendo analogía con su pueblo en Egipto, y nos intenta sacar de esta dificultad que tenemos. Habría en medio de esta dificultad que descubrir también a nuestro Moisés, ¿no? Digámoslo así, que también nos ayuda a salir de esta dificultad. Pero bueno, con esto también se nos presenta esta realidad, este protos, este origen, que ya dijimos y por eso lo comenzaba así para irlo introduciendo, ¿no? Porque en este protos hablamos de qué? De una criatura hecha para la relación con Dios en la libertad, ¿no? ¿Y cuál sería este fin como finalidad, no como se acabó? Pues que esta criatura se siga relacionando con Dios en su libertad. Pero también nos damos cuenta de alguna manera, porque aquí se nos va presentando esto, que hay, o habemos, mejor dicho, que habemos personas que simplemente no queremos relacionarnos con Dios. Pero vuelvo al punto, no recuerden aquí, esta no relación con Dios no va, bueno, claro que lo toca en este no querer relacionarse con el Dios cristiano, por supuesto, en no querer acercarse a los sacramentos y demás, todo esto, sí, bien, pero recuerden que en el sentido más profundo esta no relación con Dios significa rechazar los valores del reino de Dios. Porque fíjense, ¿no? Yo puedo estarme acercando a los sacramentos asiduamente, ¿no? Todo el día, todos los días, si quieren, voy a misa, pero al mismo tiempo estar, por decir algo, en el crimen organizado. Entonces es incongruente, ¿no? Me explico. Digo ahora por ser como muy gráfico en el asunto, ¿no? Pero que está ahí. Entonces, hay una realidad posible y humana, el infierno.
¿En qué sentido? Porque a final de cuentas ese infierno vendría a ser, y lo entrecomillo nuevamente, ese lugar, ese espacio en donde no hay relación hombre-Dios. Y que por tanto estaríamos hablando de este infierno. Además, atendiendo aquí que recuerden originalmente la palabra infierno en este sentido viene de la palabra inferior, ¿no? De ahí viene el infierno, del inferior. Y que por eso nosotros rezamos en el credo, ¿no? Y descendió a los infiernos, ¿no? En algún símbolo de nuestra fe. Y Jesús descendió a los infiernos. Y quizá uno se puede tornar esta idea de, pues bajó a pelearse con el demonio. No, esta idea del inferior, recuérdenlo, esto es un tema que ya hemos tocado también. Lo inferior es en este esquema de pensamiento lo que está abajo de la tierra, ¿no? Y entonces, ¿quiénes iban a este lugar abajo de la tierra? Los muertos. Y que fíjense que es muy, muy significativo en este sentido el hecho de enterrar a los muertos, ¿no? Entonces es este inferior y Jesús lo que hace es el Jesucristo bajar al inferior, es decir, murió de verdad para desde ahí volver a levantarse. Nada más que al paso del tiempo la idea del infierno pasó a denotar este lugar donde pues hay fuego, está el demonio y todo esto, ¿no? Que también necesitamos ir purificando estas ideas. El demonio, por ejemplo, también a final de cuentas termina siendo una personificación de todo lo que quiere significar el mal. Que afortunada o desafortunadamente lo ocupamos mucho para decir, es que el demonio fue el que me hostigó a pecar, el que me llevó a esto, el que me llevó a aquello. Pues chance y sí, pero ¿dónde queda nuestra responsabilidad, ¿no? Frente a todo esto, que es muchas veces lo que pasa. Por quitarme responsabilidad, no fui yo, me obligó, me incitó el demonio. En fin, aquí esto que se va presentando. ¿Algún comentario de esto? Yo, profe, a ver, Sí, Pati. en el subtítulo anterior usted nos decía que las palabras penúltimas se están convirtiendo porque estamos siendo llamados a existir, llamados a ser y a existir en relación con Dios. Nos sobresalta una palabra que dice que es la palabra divina, la idea teológica del cielo. Desde allí entonces ahora relacionaría yo protología, que estudia lo inicial. Desde el lugar del cielo podríamos relacionar el Edén, ¿sí? ¿Qué es lo que dijo? El Edén, Ujú. que es el lugar donde nos vamos a relacionar con Dios, y el cielo, pues la palabra divina, que por excelencia nos da la relación de Dios con el hombre. Uh-huh. O Sí, sea, sí, nada más sí. lo único que busco es la relación de protología, de ser lo primero con la idea principal que nos dio de la idea teológica, de el lugar como espacio en el que el hombre se relaciona. ¿Sí Ujú. queda bien relacionada protología con esa parte Sí, nada más recordando que, bueno, o lo confundí? esto lo que digo de espacio, de sitio y demás, no entenderlo de manera geográfica, ¿no? Pero por causa de no Ah, encontrar un mejor término en el vocabulario humano, pues es el que se ocupa, ¿no? Pero si este espacio, este entrecomillado lugar, sin entenderlo estrictamente de manera geográfica, ¿no? Pero que sí es este espacio y justamente ahí, ¿no, Pati? La idea de que en el origen fuimos hechos para la relación, protología, y en el fin, escatología, seguimos siendo llamados a la relación. Y entonces, en ese sentido, podemos hacer la analogía entre el Edén y ese cielo futuro que nos espera. Y nos está nuevamente, esperando. ¿no?
Exactamente. Ni Edén ni cielo, ninguno de los dos son esos lugares geográficos, pero sí No son es, no es espacios específicamente de un relación. pedacito de lugar, de tierra, de cosa, no. Es Exactamente. algo que solamente se relaciona con esta palabra de protología que nos va a llevar al inicio, al estudio de lo inicial, el estudio de lo que da origen. Ujú. Eso es lo Que, único que, que... que básicamente es el estudio de la creación, ¿no? Del Génesis y de los primeros Ujú, ok. capítulos, vaya, ¿no? Ahí lo podríamos decir, de todo lo creado por Cristo, en Cristo y para Cristo, y bueno, todo esto que en el Nuevo Testamento nos vamos a ir encontrando. Pero sí, Ok. Bueno, eso era con todo. mucho Muchas gusto, Pati, gracias. con gusto. ¿Algún otro comentario? Iván, Sí. a mí toda esta reflexión que estamos haciendo, ¿no? Me parece tan esperanzadora, tan hermosa, porque es un reencontrarnos ciertamente con un Jesús que nos vuelve a decir lo que nos dijo. Voy a estar siempre, te voy a amar, estoy para salvarte. ¿Me entiendes? O sea, son palabras como esperanzadoras, porque fíjate, si lo queremos ver o entender, nos está mostrando un cielo que no es un espacio físico, sino que puede ser en este momento, ahora, en el lugar donde te encuentres, en la circunstancia que te encuentres, en el momento inclusive más doloroso, más feo, más lo que tú quieras, pero que hay esa unión, ese vínculo, esa relación con Dios, pues va a ser un cielo, va a ser un cielo porque está ahí, está en esa unión con Él. Entonces, me parece tan hermoso porque, pues, evidentemente, cualquier situación, con Dios, pues, igualmente vas a tener la esperanza de que vas a salir de eso, vas a salir, y siempre acompañado de algo real, que es Dios mismo. Entonces, me parece tan hermoso, y una manera distinta yo diría de romantizar ese, nosotros teníamos el cielo como un lugar donde voy, ya no me duele nada, ya no sufro, ya no, también es aquí, ahorita, en tu momento presente, también puedes experimentar el cielo si, si esa relación con Dios, ese fin para el que fuiste creado, lo estás viviendo, como también la otra parte, pues si no es así, ya estás viviendo un infierno, porque me imagino y muchas veces me lo he preguntado a lo largo de mi vida, en situaciones que uno pasa, que uno dice, ¿cómo puede alguien vivir estas situaciones sin Dios? Debe ser muy difícil y entonces a ese cielo y a ese infierno nos estamos refiriendo, ¿no? Y bueno. Me parece tan hermoso, tan esperanzador, tan real, porque en la medida en que tú, esa relación con Dios sea real, la vivas a diario en tu vida, no es que te vas a hacer santo para vivirla, no, ya puedes vivirla. Obviamente, yo digo que todo en la vida es como consecuencia, consecuencia, consecuencia. Si tú vives en consonancia y en consecuencia con esa relación con Dios, tu vida va a ser así. Tu vida va a ser una vida de santidad, de hacer las cosas correctamente, este, y bueno, que son agradables a Dios, evidentemente, al mismo ser humano como por lo que fue creado, como esencia, pues, pienso yo, Iván. Sí, exactamente, Neida. Al final de cuentas termina siendo justo eso, o querría ser eso, ¿no? Un mensaje esperanzador y que es en realidad lo original y lo que aporta el cristianismo al mundo contemporáneo cuando hablamos de la sola muerte. ¿Por qué? Porque para muchos no creyentes, ¿no? La muerte simplemente es el paso final y ya de ahí no va a pasar absolutamente nada. Y nuestra perspectiva es no, con la muerte no lo acaba. Más bien es solo un paso a dar nuevamente
en la plenitud. Lo que pasa es que muchas de las veces nos da miedo lo nuevo. Bueno, no muchas de las veces, siempre nos da miedo lo nuevo, ¿no? Incluso aunque eso nuevo se presente como bueno y bondadoso para nuestra vida. ¿No? Entrar a una escuela nueva, a un trabajo nuevo, a una situación nueva, pues al final siempre va generando cierto miedo. ¿Por qué? Porque es nuevo. Que aunque uno pueda ir con todas las esperanzas del mundo, pues en realidad no sabe a ciencia cierta si le va a ir bien a uno o no le va a ir bien a uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay quien lo va abordando así, ¿no? No, en el vientre materno, pues no somos del todo conscientes de, pero seguramente tendríamos ese miedo y es el primer gran trauma, como nos dicen los médicos y demás, el salir del seno materno, ¿no? Y estamos saliendo a una nueva realidad. Y pasa lo mismo entonces para con la muerte. Al final de cuentas sería una nueva realidad a la cual nos vamos a enfrentar. Y enfrentarnos siempre en sentido negativo, ¿no? Sino en la cual vamos a estar. Pero si vamos asistiendo que esta escatología, este fin de los tiempos, no es en cuanto que se va a acabar, sino en cuanto a nuestra meta, a nuestra finalidad, la cosa cambia, ¿no? Porque entonces bajo esta perspectiva nos preocuparíamos menos por ir al infierno, ¿no? Y mucho más por relacionarnos con Dios. En el sentido de que en la medida en que intentemos relacionarnos con Dios, aun con todas nuestras fallas humanas y demás, ¿no? Entonces estamos conscientes de que por lo menos tenemos la opción fundamental de seguir a Dios en el ejemplo a Jesucristo guiados por el Espíritu. ¿No? Y entonces sería una perspectiva sumamente esperanzadora o querría serlo así, ya que pues muchos no lo toman así, pues bueno, ya es otro asunto, ¿no? Ya sería otro tono de reflexión y más, pero justo una perspectiva esperanzadora, ¿no? Muy bien, Marta, te escuchamos. Mi duda es sobre lo del infierno. Decimos que Jesús bajó a los infiernos y hay en la Biblia una palabra que dice Hades. Se supone que el Hades o Hades, no sé cómo se pronuncia, no es el infierno donde están los demonios, que es una otra, como un piso, pues antes de. ¿Qué tan cierto es eso o cómo lo debemos entender? Es que esta expresión, bueno, hay que reconocer, bueno, ya la Sagrada Escritura, sobre todo el Nuevo Testamento, pues ya está escrita en griego. Esto implica ya traer la terminología griega al mundo hebreo. Y que esto pasa con cualquier traducción, ¿eh? Las palabras que a veces se ocupan no terminan de expresar todo lo que un término en un idioma quiere decir, ¿no? Por ejemplo, en nuestro español, como más coloquial si ustedes quieren, pero ¿qué cosa es eso de chido? Está chido, ¿no? Y entonces aquí nosotros nos encontramos con cómo pasamos a otro idioma, nuestra expresión está chido, ¿no? Quizá en el inglés una expresión medianamente parecida está cool, ¿ok? Pero ¿estamos seguros que la expresión cool y chido son exactamente lo mismo? ¿Me explico en esto? Entonces, ya de entrada ahí nos encontramos con una dificultad a nivel de idioma. Y no solo de idioma, bueno, de idioma visto como expresión última de toda una cultura. Porque a final de cuentas, ¿quién o qué conforma el lenguaje? La cultura. Y a partir de la cultura es como yo me expreso. ¿No? En este sentido, hay que ver ahí que el Hades, ¿no? Pues es más desde la perspectiva griega más que propiamente hebrea. ¿No? Entonces, en ese sentido, ya también ahí hay una relación entre este ir hacia abajo, ¿no? Entonces, por ahí podríamos encontrar esta forma de entenderlo, pero que es un inferior. Ya para muchas expresiones, para muchas culturas, incluso pensemos, para mejor ejemplo, esto, no sé si ustedes conozcan o hayan leído esta novela de la famosa Divina Comedia. Sí, yo la leí, por eso también es mi duda.
¿no? Y entonces tendremos que entender aquí que todos estos espacios son de un corte más literario, ¿no? Los grados de cielo o los grados de infierno o espacios entre uno y otro que responden más a la literatura que a otra cosa, ¿no? En nuestro esquema está esto, vuelvo al punto, sin que esto signifique lugares, pero cielo, tierra, infierno, bueno, y en todo caso purgatorio, ¿no? Pero que ese es como nuestro dato. Ya de ahí en fuera pues bueno, ya es más herencia griega, latina y demás que propiamente judeocristiana, ¿no? Muy bien. Adri, Gracias. con gusto, Algo sobre, Marta. mire, sobre Sheol, yo lo busqué y solamente encontré que es el término hebreo que se refiere al lugar de los muertos. Y luego Hades, que es el que se refiere Martita Flores, dice Hades, griego, lugar al que van todos los muertos, tanto justos como injustos. Solamente generaliza que es un lugar a donde van, mas no te dice que van por escalinatas ni nada de eso. Bueno, así lo Ujú. encontré ahora que estuve viendo los textos. Muchas gracias, Pati. Adri, te escuchamos. Sí, profesor, buenas noches. Buenas Buenas noches a noches. todos. Bueno, pero es que según aquí lo que estoy leyendo, y hay una parte que aquí me resalta donde dice, en definitiva, el lenguaje sobre el infierno parece un lenguaje blasfemo. ¿Esto qué quiere decir? Que desde nuestra percepción humana está ese concepto, esa ideología del infierno, pero desde el concepto divino, desde la misericordia, la sabiduría y la bondad de Dios, no existe el infierno porque Él es solo amor, no es un Dios dualista, que haya una recompensa, un castigo. O sea, no es porque dice el protos, que es el inicio, como el escatos, que es el final. Su última palabra es el amor y es la salvación de todos, independientemente de cómo nos hayamos portado, que dice, no está indiferente al dolor y al mal que hay en el mundo, ¿no? A la opresión, a los sufrimientos. Quiere que nosotros seamos instrumentos, pero quiere la salvación de todos. Y entonces, aquí, según este texto o esto que están planteando, no existiría el infierno, solo el Ujú. cielo, solo el amor, solo Dios prevalece en el inicio y al final de los tiempos, el alfa y el omega. Y ese es el destino del hombre, ¿no? La salvación. Así lo Sí, entendí. sí, justo esta es una idea que ciertos teólogos han estado como reflexionando. Y justo esta expresión no parece que el infierno resulta ser una especie de blasfemia. Justo por esto que acabas de enunciar, Adri, ¿no? Pues si Dios es bueno, bondadoso, misericordioso, parecería ir directamente contra Dios que exista un lugar en el cual pues no existe esto, misericordia, justicia, amor, etcétera, ¿no? Incluso hay teólogos que sostienen, uno de ellos es Torres Queiruga, ¿no? Que sostienen que el infierno no existe, ¿no? Yo ahí me reservo un poquito, como teólogo yo me reservo ahí un poquito, porque si bien el infierno no es simplemente ese lugar al cual te envía Dios de castigo, porque hay que superar esta idea, eso sí, hay que superar esta idea de que el infierno es ese lugar de castigo. Eso sí hay que superarlo, ¿no? En el sentido de decir, pues morí, voy con Dios, viene el juicio particular, hiciste 5 cosas buenas, pero 20 malas, te toca infierno, vámonos. Superar como esta visión, ¿no? De simplemente te portaste mal y órale, infierno. Pero a mí me parece, ¿no? Desde mi reflexión, que el infierno existe no en cuanto castigo por parte de Dios, sino en cuanto que el hombre ha decidido en su vida histórica y terrena vivir sin Dios. Entonces, en esta perspectiva ya la cosa cambia. ¿Por qué? Porque si yo por eso insisto mucho en la opción fundamental.
Si desde mi opción fundamental, yo estando vivo, ser este ser histórico, decido en mi libertad no, no sé, no relacionarme con Dios, y vuelvo a decirlo, esto de no relacionarme más allá de si rezo el rosario, no, en el sentido, claro, de esta relación, pero también de asumir o de rechazar los valores fundamentales que Dios nos propone. En ese sentido, fuerte lo digo, ¿no? En este sentido. Entonces, si yo en mi vida terrena, que es en donde voy tomando opciones y decisiones, tomo como opción fundamental cualquier cosa, y no Dios, o dicho de otra manera, la muerte y no Dios, y la muerte en el sentido literal de quitarle la vida a alguien o de manera directa o en cualquier otra forma, ¿no? Entonces, si es desde esta perspectiva, el mismo Dios misericordioso, bueno y bondadoso se estaría contradiciendo al salvarme a mí cuando yo no quiero ser salvado. Y me parece que ahí se abre la puerta para poder hablar de infierno. Me parece, vuelvo a insistir, no como lugar de castigo, sino como un lugar en el cual de alguna manera se expande mi opción fundamental que fue no Dios, ¿no? Por eso digo, yo sí creo que hay que superar la visión del infierno como castigo, ¿no? Te portaste mal y entonces vámonos al infierno, San se acabó. Me parece que es mucho más profundo el asunto, ¿no? Así también como de te portaste bonito porque ibas a misa diario, entonces pásale al cielo. Vuelvo también al punto. Me parece que es mucho más profundo el tema, ¿no? Como opción fundamental, porque como opción fundamental podemos elegir a Dios, pero al mismo tiempo pecar o errar, ¿no? Y en ese sentido, pues también no podríamos sostener que aunque tuve mi opción fundamental por Dios, entonces me equivoqué porque le puse el pie a alguien y entonces pues ya me echan para atrás. No, espérame, es mucho más profunda la situación que solo esto. Pues por eso es tan importante que desde aquí, desde ahora, desde nuestra historia, empecemos a relacionarnos con Dios como esta opción, ya Neida lo decía, ¿no? Básicamente, que varios teólogos también lo han reflexionado, ensayado, el cielo, el infierno y el purgatorio, ¿desde dónde comienzan a vivirse? Desde aquí, desde ahora. Entendido nuevamente, cielo como relación, infierno como no relación con Dios, porque yo he decidido, no porque Dios me ha castigado, sino porque yo he decidido no relacionarme con Dios. O el purgatorio, este momento justamente en el cual yo empiezo de alguna u otra manera a purificar mis faltas, ¿no? Y entonces con miras a qué, justamente a relacionarme con Dios. Entonces, bajo esta perspectiva, no es tanto, yo le diría a esta perspectiva teológica, ¿no? No es tanto que Dios quiera castigarnos, es que simplemente uno es como continuar con el caminito que teníamos, porque si no, entonces Dios me estaría salvando incluso en contra de mi voluntad. Y ahí estamos tronando uno de los principios de Dios, ¿no? Que ya lo dirán es que no recuerdo si es San Agustín, que decía que Dios no puede salvar al hombre que no quiere ser salvado, ¿no? ¿No? Una expresión más o menos dice así San Agustín, pero justamente esto, ¿no? Dice, Dios que te creó, ay, ya se me olvidó, pero Dios que sí, te esa creó la... no puede salvarte sin ti. Dios que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Eso Eso, así, exactamente, sí, San Agustín. ¿no? Exactamente. Entonces, justo este punto, ¿no? O sea, yo como Dios en este sentido, ¿cómo puede salvar a alguien cuando ese alguien no quiere ser salvado? ¿No? Pongámoslo como en una perspectiva como más académica, ¿no? Si yo quiero enseñar, pero no hay a quien enseñarle, pues no tiene sentido, ¿no? Si ustedes quieren platicar con alguien, pero no hay con alguien con quien platicar, no tiene sentido, ¿no? En fin, esta relación que implica eso, ¿no? Implica la relación, siempre implica de dos, ¿no?
independientemente quién sea el que toma el primer momento. Después del primer momento, la relación ya es circular, ¿no? Porque si no, entonces también no sería una relación sana, ¿no? Entonces, todo esto para decir, sí, hay que superar, a mí sí me parece eso, hay que superar el infierno o la idea de infierno como ese lugar de castigo al que Dios envía porque te portaste mal. Me parece que hay que superarlo. Sin embargo, también me parece un error decir que el infierno no existe. ¿Por qué? Porque sería este lugar como extensión de lo que tenemos ahora acá, bajo otra dimensión, otra perspectiva, sí, claro, pero ese espacio, ¿no? Donde se continúa con la no opción por Dios. ¿No? Entonces, me parece que de esa manera esté. Entonces, el punto no está tanto en que si Dios me premia con el cielo por todo lo bueno que hice o me castiga con el infierno por todo lo malo que hice. Final de cuentas, termina siendo una continuidad de lo que yo opté desde mi vida terrenal y que va a tener este cauce segundo después de la muerte, ya sea cielo, ya sea infierno, ya sea relación con Dios como continuada o no relación con Dios también como continuada. ¿Mm? A mí me parece eso, ¿no? Y que de alguna manera, pues es rescatar en cierta medida, pues también la doctrina de la iglesia, ¿no? Porque pues ustedes saben, la doctrina de la iglesia sí habla tajantemente de cielo, purgatorio e infierno. Pero aquí el punto está cómo releemos la idea del cielo, infierno y purgatorio, ¿no? Que es el intento que estamos haciendo en este bloque escatológico, ¿no? Muy bien. Hoy se puso rica la reflexión, leímos muy poquito, pero vamos a dejar hasta aquí nuestra sesión. La próxima semana no hay club de lectura, pero bueno, seguimos con la misma temática en torno a las charlas, ¿no? Recuerden, miércoles y jueves, con lo del inicio del semestre en la universidad, se me cargó un poquito el trabajo y hasta hoy me di cuenta que ya la próxima semana era fin de mes. Entonces no tengo preparado la invitación, ¿no? Como siempre lo hago en la tercera semana, pero ya saben, se las envío por medio del chat grupal y les hago el recordatorio también ahí de manera personal. Vamos a seguir con el bloque escatológico en un recorrido más histórico en función de cómo se fue entendiendo por ciertas etapas la escatología para llegar a la reflexión contemporánea que tenemos. ¿Sale? Entonces, pues vámonos a descansar. Muchas gracias. Un gusto verles. Gracias, Iván. Bendecida semana. Con mucho gusto. Gracias, Iván. Bonita noche, que Buena semana descansen. para todos. Nos vemos la Gracias, próxima hermanito semana, Iván. primero Buenas Dios. noches. Buenas Cuídense. noches, hermanito. Así bien.